Bienvenidos a un nuevo tutorial de Lustov. Hoy vamos a hablar sobre la desmalezadora LD52. Bien, lo que viene en la caja son varios elementos: el protector, el eje cardánico, el portatanza, la cuchilla, el arnés, las herramientas para poder armar la máquina, el dosificador, las manijas con el acelerador y el motor. Es un motor de 52 centímetros cúbicos con un tanque de combustible de 1,2 litros. ¿Cuáles son los cuidados y mantenimientos del modelo LD52? Siempre es recomendable hacer la mezcla perfecta: 50 partes de combustible Nafta Super por una parte de aceite 2 tiempos sintético. Esto te permite que el motor esté totalmente bien lubricado. La recomendación es nunca guardar la mezcla más de 30 días. ¿Por qué motivo? A partir del 10º día empieza a deteriorarse el aceite dentro del combustible. Entonces lo recomendable siempre es hacer la mezcla en el momento. El modelo LD52 es de trabajo continuo. Para poder utilizarla todo el día, lo recomendable es utilizar un tanque de combustible completo y luego dejar reposar 40 minutos. Esto permite que el motor se enfríe totalmente y continuar trabajando. ¿En qué posición guardar la desmalezadora LD52? Se puede guardar en cualquier posición. Lo necesario es sacar el combustible del tanque y encender el motor. Esto permitirá que se consuma todo el combustible y que el circuito quede totalmente libre. Al no haber combustible, no se daña el motor. Ahí lo puedo guardar acostado, parado, de revés. Bien, vamos a unir nuestra desmalezadora. Tenemos el motor y el eje cardánico. Comenzamos colocando el eje cardánico con el motor. Ya en el packaging se encuentran los tornillos para poder utilizarlo. Ya al colocar 2 tornillos tenemos la posibilidad de tener un buen agarre. Es muy sencillo unir el motor con el cardán. Acomodamos. Colocamos el 4.º tornillo. También viene la llave Allen y ahí lo que hacemos es ajustar. Ajustamos en una parte y ajustamos en diagonal para que el ajuste sea parejo. Después de ajustarlo en vertical con la llave Allen, procedemos a ajustarlo totalmente. Ahí nos aseguramos de que quede totalmente firme el cardan con el motor. Y está colocado el eje cardánico. Bien, luego de unir el motor con el cardan, hay que colocar lo que es el protector, ¿sí? Lo recomendable es dar vuelta al motor y colocarlo. Es muy sencillo. Son 4 tornillos que se colocan en posición y se ajustan. El protector es muy importante por varias cosas. Primero y principal, porque va a protegernos de que cualquier piedra salte a nuestras piernas, pero también lo que hace es proteger al motor. El protector tiene una cuchilla que lo que va a hacer es cortar la tanza a la medida adecuada para que el motor trabaje perfectamente. Cuando ajusté los 4 tornillos, lo que hago es ajustarlo directamente con la llave que viene junto con todas las herramientas. Ahí tenemos instalado nuestro protector. Bien, luego de haber colocado el cardan y el protector, lo que vamos a hacer es instalar la cuchilla. Tenemos un eje acá con una llave Allen que viene ya también junto a las herramientas. Vamos a girarla hasta que trabe. Utilizamos la llave para sacar, desajustar
portacuchillas. Y acá tenemos una guía. Siempre hay que colocarla en sentido a la vista. Entonces, la cuchilla. Colocamos la segunda parte. Ajustamos. Insertamos la llave para poder presionar bien con la llave. Y ajustamos. Cuando ya tenemos todo insertado, directamente ya la dejamos preparada para cortar. Si uno quiere colocar directamente el portatanza, lo único que tiene que hacer es sacar la tuerca, sacamos la parte inferior, colocamos el portatanza. Nunca hay que sacar esta parte porque es importante, va a ser la guía para poder trabarla, porque acá tenemos un pequeño inserto, un agujerito que nos permite mantener la llave Allen siempre en posición para poder ajustar el portatanza o la cuchilla. Ajustamos directamente con la mano, que haga presión, y ya la tenemos instalada en nuestro portatanza. Nos tenemos que dar cuenta que el largo de la tanza, tenemos la cuchilla en el protector que nos va a dar la medida exacta para poder utilizarla. Lo único que nos queda es colocar el manillar. ¿Sí? Directamente es abrir la parte de la mordaza y tenemos que tener en cuenta la posición del acelerador. Tiene una forma, esta forma es simple para poder hacer la traba. Se ajusta directamente con la morsa y la llave. Acomodamos a la posición de 1, ajustamos totalmente los tornillos. Y aquí tenemos armada nuestra desmalezadora LD52. Bien, para cualquier duda o consulta lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook o a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bienvenido a nuestro nuevo tutorial de Lustop. Hoy vamos a hablar de la motosierra GS5200. Bueno, cuando uno la saca de la caja tiene varias partes. Lo que es la motosierra en sí, tenemos el protector de cadena, la espada, la cadena, el dosificador y las herramientas para poder unirlas. Bien, vamos a armar nuestra motosierra. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el freno. Sacamos los tornillos. Y luego lo que tenemos que colocar es la uña. La uña va a ser es una traba que nos permite no lastimar el motor y también nos da seguridad de que no nos va a patear la máquina. Al trabarse no nos va a girar en contra. Ajustamos con la llave correspondiente que viene con todas las herramientas para poder hacer el mantenimiento y el cuidado de la máquina. Ajustamos totalmente y ya tenemos colocada la uña. Generalmente lo que yo hago es colocar primero la cadena. Me fijo que esté mirando hacia adelante la parte superior, porque si no, no va a estar cortando, y hago pasarlo directamente por el embriague. Ahí tenemos un engranaje que va a ser de guía, que va a estar girando. Luego colocar la cadena
Para mí es más fácil insertar la espada y llevarla a la guía. Tengo que tener cuidado porque la cadena, recordemos que tiene filo y me puedo lastimar. Luego de colocar la cadena y la espada, lo que procedemos es a instalar de nuevo el freno. Colocamos el freno, colocamos las tuercas, siempre recordando que tienen que estar solamente con la mano, ajustadas. Levantamos la espada, la estiramos, ¿sí? Y ahí revisamos que la cadena esté bien tensa. Si no está tensa, tensamos directamente la cadena hasta que nos dé la correcta distancia para que quede bien tensada. Acá tenemos bien la posición, fíjense que yo estoy elevando la punta de la cadena hacia arriba y luego recién ajustamos. Y ahí tenemos instalada nuestra motosierra. ¿Cuáles son los cuidados y mantenimiento de la motosierra GS5200? Primero y principal, hacer una buena mezcla. 50 partes de combustible Nafta Super y una parte de aceite 2 tiempos sintético. Lo recomendable es hacer la mezcla en el momento y utilizar nuestro dosificador, que ya viene con toda la máquina. El guardado de la máquina es muy importante. Siempre sacar el combustible dentro del tanque y luego encenderlo para que todo el circuito quede sin combustible y no dañe el motor. Tenemos el aceite de cadena. Es importantísimo el aceite de cadena porque lo que va a hacer es lubricar la cadena, pero también lo que hace es enfriar lo que es la espada y enfriar el embriague. ¿Sí? En el embriague se encuentra el piñón, por ese motivo al tener el aceite de cadena se va a poder enfriar tranquilamente. Otra de las necesidades que tiene la máquina es utilizar el protector de cadena. Esto nos permite a nosotros tener la seguridad de que siempre va a estar bien. Si tenés alguna duda o comentario lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bienvenidos a nuestro nuevo tutorial. Hoy vamos a hablar de la hidrolavadora HL150. Bien, uno cuando la retira de la caja tiene varias piezas. Lo que es el motor, la máquina en sí, el barral para poderlo trasladar, los soportes para la lanza, las ruedas, la lanza y los artefactos que van a ser utilizados junto con la manguera. Aquí tenemos el dosificador de detergente. Bien, vamos a proceder a nuestro armado de nuestra hidrolavadora HL150. Lo primero que tenemos que hacer es colocar las ruedas. Van a presión, hacemos un poquito de presión y empujamos. Luego lo que nos conviene colocar es el barral para poderlo trasladar. Instalamos el barral. Vienen 4 tornillos en el empaque para poder asegurar el barral a la máquina. Y lo ajustamos. Ajustamos el primero. Siempre ajustamos en diagonal para que quede bien sujeto y no se mueva. Ajustamos el otro.
por último el cuarto tornillo. Revisamos que esté firme y procedemos a la colocación del portalanza. Ahí tenemos instalado lo que es el portalanza. Acá tenemos dos opciones. Una es armar la lanza directamente, que podemos utilizar la lanza en sí o el dosificador de detergente. Entonces hoy lo vamos a armar directamente con la lanza. Hacemos presión hasta que trabe. En los laterales tenemos dos precintos que son para seguridad, para que no se lastimen las roscas. Y colocamos la válvula para lo que es el agua de red. Y luego conectamos simplemente con la mano la manguera que va a ir al portalanza. Acomodamos la manguera y ajustamos la lanza a la válvula. Aseguramos bien con una llave, poquito, para que no haya pérdidas. Y ya tenemos instalada nuestra hidrolavadora. Bien, ¿cuáles son los cuidados y mantenimientos que tiene que tener la hidrolavadora HL150? No son muchos. Primero y principal, tenemos que tener en cuenta que todo esté perfectamente instalado y no haya pérdidas. Esto va a permitir que no haya contacto con la línea eléctrica. ¿Cuáles son las características? Tenemos una potencia de 1500 watts, un caudal de 7,5 litros por minuto y una presión de 135 bares. Bueno, si tenés alguna duda o algún comentario, lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en nuestro próximo tutorial. Bienvenidos a nuestro nuevo tutorial. Hoy vamos a hablar del grupo electrógeno 3500 Extreme de Lusthof. Cuando uno lo retira de la caja, no solamente viene el grupo electrógeno, también vienen varias partes. Las ruedas, las manijas para poder trasladarlo, las herramientas para poder instalar las ruedas, el cable para 12 voltios, las llaves y la patita para mantenerlo firme. Bien, vamos al armado del grupo electrógeno. Primero hay que colocar las ruedas. Es importante, ya acá ya las tenemos casi colocadas, ajustarlas bien para que queden perfectamente en posición. Fijarse que tengan buen giro. Y ajustarlas. Ya cuando tenemos las ruedas en posición, procedemos a colocar la manija para poder transportarla. Son dos manijas rectas. Con un tornillo. No es complicado colocar las manijas. Se ajusta. No muy a presión para que puedan subir y bajar solas. Realmente poco lo que se debe ajustar.
Y ya tenemos armado nuestro grupo electrógeno. Bien, ahí lo tenemos totalmente armado. ¿Cuáles son las características que tiene el grupo electrógeno? Tiene un motor de 6,5 HP, produce 3500 watts de potencia. Esto nos da la posibilidad de tener 220 volts a línea. Es un grupo que está preparado para emergencias. Y bueno, principalmente lo que llama la atención es su arranque eléctrico. Directamente se instala la llave y se puede arrancar. Pero no solamente eso, cuenta con el arranque manual. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Es que uno puede hacer menos esfuerzo con el arranque eléctrico. Bueno, acá tenemos un grupo electrógeno de 3500 watts, el modelo LG 3500 Extreme de Luxoft. Este modelo cuenta con un arranque eléctrico y un arranque manual. Siempre es recomendable nunca forzar los arranques para que tenga una vida útil bastante importante. Tenemos un tanque de combustible de 15 litros, nos da aproximadamente entre 8 y 11 horas de uso. Lo recomendable es siempre utilizar nafta super, por el grado de octanaje que tiene. Dentro del motor tenemos un aceite multigrado, un 20W50, que nos da la posibilidad a tener excelentemente lubricado el motor. Bien, para el colgado lo recomendable es cerrar primero la válvula de paso de combustible, se vuelve a encender el motor para que se consuma todo el combustible del circuito y del carburador. Estos son los pasos recomendables para el cuidado y mantenimiento del grupo electrógeno LG 3500. Para cualquier duda o comentario lo podés realizar en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo tutorial. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en otro tutorial de Luxoft. Hoy vamos a hablar sobre el compresor LC2550. Cuando uno lo retira de la caja, va a encontrar el compresor con su motor, lo que son las ruedas, la manija para poder transportarlo, las patitas de nivelación, el filtro de aire y el tapón de aceite. También con este compresor tenemos lo que es opcional en el kit de compresor: la manguera, la pistola de pintura, la pistola de aceite, el soplador y el inflador. Bien, vamos a proceder al armado. El armado es muy sencillo. Primero comienzo colocando lo que es la manija. Voy a girarlo. Se coloca la manija. Cuando ya la tengo instalada, la aprieto. Ya simplemente puedo ajustarlo un poco más o apretarla con la mano, depende en el lugar que yo esté, para poder acomodarlo en un sitio donde no moleste. Ya lo tengo asegurado. Coloco las patitas, que son las patas de nivelación. La manija me va a permitir levantar la patita y ajustarla con la tuerca. Coloco la otra patita y vuelvo a ajustarla. En la parte posterior o de frente vamos a estar encontrando la rueda. Simplemente es pasar la rueda, elevar el compresor, coloco las arandelas y la tuerca. Hago lo mismo con la otra rueda. Primero retiro las tuercas y la arandela, vuelvo a pasar el tornillo, elevo y coloco las arandelas. Ajusto la tuerca.
lo que hago es ajustar la tuerca para que la rueda no se salga. Bien, el siguiente paso es colocar el filtro de aire. Sencillamente es girar el filtro y colocarlo. Esto me permite que ninguna basura o polvo entre dentro del pistón. Lo que estoy colocando también es el tapón de aceite. El tapón de aceite tiene unos agujeritos y tiene un filtro para que tampoco entre tierra dentro del aceite. Y ahí tenemos armado nuestro compresor. ¿Sí? Bien, nosotros tenemos aquí un compresor de 2,5 HP de potencia con un caudal de 206 litros por minuto. Tiene una presión de 115 psi y bueno, el tipo de motor es un motor eléctrico de 200 volts con mono pistón. Bien, el compresor LC 2550 tiene una potencia de 2,5 HP con un caudal de aire de 206 litros por minuto. Cuenta con 115 psi de presión. Es un motor de 220 volts monocilíndrico, ¿sí? Y cuenta también con una válvula de seguridad, una válvula térmica y el visor de aceite. Generalmente lo recomendable para este compresor es cambiar el aceite cada 6 meses o 40 horas de uso. Un SAE 30 para invierno y un SAE 40 para verano. Cualquier duda o comentario lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo tutorial. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Lusthof. Hoy vamos a hablar de la máquina de soldar Evo 220. Cuando uno la retira de la caja, bueno, viene la máquina en sí, un cepillito para poder limpiar las piezas, la masa y la pinza de soldar. El armado es muy sencillo, simplemente coloco lo que es la masa directamente en el borne. ¿Qué borne tiene que ir? Depende de la polaridad, ¿sí? Si yo voy a estar trabajando con piezas gruesas, voy a colocar la masa en el positivo y a tener polaridad directa. Esto me permite tener el 70% de la temperatura en la pieza y el 30% en el electrodo. Voy a tener raíz y penetración dentro de la pieza. Si yo voy a soldar estructuras finas, como un caño, una chapa, cambio la polaridad. Polaridad inversa. La polaridad inversa me da la posibilidad de tener el 30% de la temperatura en la pieza y el 70% en el electrodo. Hace que se diluya más rápido. Al diluirse más rápido, yo al bajar el amperaje me da la posibilidad de soldar en constante sin necesidad de lastimar la pieza que voy a soldar. Bien, es una máquina muy potente, es de 200 amperes, nos da la posibilidad de diluir electrodos de 5 milímetros al 60%, y electrodos de 4 milímetros a 155 amperes al 100%. ¿Qué significa? Es el rango de trabajo. Cuando yo voy a trabajar, ¿sí?, y a elegir una máquina de soldar, tengo que verificar el rango de trabajo. El rango de trabajo se toma 10 minutos. Cuando me dicen al 100%, significa que es de trabajo constante. Yo puedo soldar 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos constante. Al 60% me está diciendo que trabaja 6 minutos, 4 minutos descansa la máquina. 6 minutos, 4 minutos descansa la máquina. Bien, los cuidados y mantenimientos que tenemos que tener con la soldadora Evo 220. Principalmente, nosotros sabemos que tenemos una máquina de soldar inverter. ¿Qué significa esto? Que no tiene bobinado. Tiene lo que se denomina IGBT y diodos. Son microbobinados y resistencia. Entonces, cuando yo la empiezo a usar, no la apago hasta el momento que termino, ¿sí?
Dejo 10-15 minutos más encendido para que se enfríe totalmente. Cuando la guardo, la voy a guardar totalmente fría. El rango de trabajo es lo que estuvimos hablando hace un ratito. Es importante para saber qué tipo de máquina voy a utilizar, si necesito mayor rango de trabajo o menor rango de trabajo. Nuestra Evo 220 es una máquina profesional y nos permite tener un rango de trabajo bastante alto. Generalmente se utiliza electrodo de 2 milímetros, 2,5 y 3,25, entonces el rango de trabajo supera ese tipo de electrodos. Y otra de las cuestiones es el electrodo. El electrodo trabaja a 40 amperes por milímetro. Si yo a un electrodo aumento el amperaje, lo que provoco es que el revestimiento se ponga negro. Ahí ya el revestimiento no sirve. Lo que el revestimiento hace es formar la atmósfera para poder soldar. Quita el oxígeno, limpia la pieza y forma el arco de soldadura. Si yo elevo la temperatura del electrodo, al elevar el amperaje, lo que provoco es calentar el electrodo, calentar la pieza, calentar el cable y calentar la máquina. Entonces, siempre 40 amperes por milímetro. Bueno, si tenés alguna duda o comentario, te pido que lo hagas por la página de Facebook o por el canal de YouTube. Nos vemos en el próximo tutorial. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Lusthof. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la máquina de soldar ST200, máquina dual TIC. ¿Qué significa dual? Que se puede utilizar en electrodos y en TIC. Cuando uno la abre de la caja va a encontrar ciertas partes. La máquina en sí, la torcha para soldadura en TIC, el cepillo, la torcha para electrodos, la manguera para lo que es el fluido de gas, las abrazaderas para la manguera, tenemos las buzas, la cola y el tapón, el difusor, las mordazas para el electrodo de tungsteno, el electrodo de tungsteno y la masa. Bien, es una máquina de 200 amperes que da la posibilidad de soldar con aporte o sin aporte. TIC significa tungsteno con gas inerte. El gas inerte que se utiliza es el argón. Nos da la posibilidad de soldar cualquier metal ferroso o no ferroso. Los más utilizados es el acero inoxidable, el hierro, el cobre, el bronce, la plata. ¿Por qué utilizar el gas argón? Principalmente porque al ser un gas inerte y al estar utilizando un electrodo de tungsteno, ¿sí? El argón lo que nos da la posibilidad es estabilizar el electrodo de tungsteno. Cuando uno está soldando, si uno se quiere imaginar dónde se utiliza, se imagina una lamparita incandescente que tiene el filamento de tungsteno. Adentro de la lamparita hay argón. Se enciende, se ilumina y cuando se apaga vuelve a tomar la forma estable. Pasa exactamente lo mismo con lo que es máquina TIC. Podés soldar tranquilamente sin necesidad de que el electrodo se lastime. Dual porque también es una máquina de electrodos. Tengo la torcha para electrodos. Nos permite soldar hasta electrodo de 2,5. Yo lo recomiendo así. Tenemos la entrada de lo que es el gas en la parte posterior. Y bueno, vamos a proceder al armado. Acá tengo la torcha en sí. Tenemos el difusor. Siempre hay que colocar primero el difusor, que es el que va a poder darle estabilidad al gas para que salga constante. La buza, que es la que va a direccionar el gas. El electrodo de tungsteno se coloca con la mordaza. Hay que elegir siempre que el electrodo de tungsteno esté con la mordaza correspondiente. Los electrodos vienen de 1,6, generalmente 2, 2,4, 3,25, depende de la necesidad. Nosotros acá vemos que la punta no está afilada, lo recomendable es siempre afilarla. Cuando voy a colocar el electrodo de tungsteno ya afilado, coloco la torcha a 45 grados y ajusto. Y tengo la distancia perfecta para lo que es la soldadura. Bien, ¿cómo se instala directamente esta torcha?
Vamos a instalar directamente la masa, lo que es el arco de soldadura. Conectamos el acople de gas, es la válvula de gas que me va a llevar a la torcha, y el arco pulsado, el conector del arco pulsado. Siempre la masa hay que colocarlo en lo que es el sistema TIC en el positivo, porque si lo conectamos al revés, no funciona el tungsteno, revienta. Acá tenemos ya instalado lo que es el armado de la máquina en sí. Obviamente que tenemos que tener presente que la manguera va al tubo de gas que tiene un caudalímetro, ¿sí? Y tenemos lo que es 2 tiempos y 4 tiempos para lo que es el manejo, electrodo, TIC por LIFARC y TIC por alta frecuencia. Tenemos el amperaje o el potenciómetro y lo que es el caudal de gas, el postgas. ¿Qué significa? El que me va a proteger el tungsteno cuando yo termine de soldar. Bien, en lo que es esta máquina, es una máquina muy versátil, muy buscada por el hecho de que es muy liviana. Se puede trabajar con acero inoxidable y al ser tan limpia y tan chiquita, bueno, es una de las máquinas que más le gusta a la gente. En lo que es electrodo también, es una máquina inverter que nos permite soldar perfectamente hasta electrodo de 2,5 milímetros. ¿Qué tipo de electrodos? Básicos, ácidos y rutílicos. Cualquiera de esos 3 tipos de electrodos se pueden utilizar. Cuidados y mantenimiento. El cuidado en lo que es máquina TIC, en la parte TIC, es siempre mantenerla encendida. Cuando voy a apagarla, la dejo 10-15 minutos más encendida para apagarla totalmente y quede totalmente fría, ¿sí? En lo que es electrodo, respetar el rango de trabajo, los 40 amperes por milímetro de electrodo, y exactamente lo mismo en TIC, mantenerla encendida todo el tiempo para que refrigere totalmente. Si tenés alguna duda o comentario, te pido que lo hagas en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo tutorial. Bienvenidos a este nuevo tutorial de Lustop. Hoy vamos a hablar sobre la máquina soldar StarMic 250. Cuando la retiro de la caja voy a encontrar principalmente la máquina, la manguera para el gas, el cable para la masa, un cepillo y la torcha de mic. Particularmente esta máquina es una máquina espectacular. Trabaja a 230 amperes, es un MEMIC, y a 200 amperes en lo que es electrodos. Es una máquina dual, te permite soldar con rollo de alambre o con electrodos. Vamos a armarla para poder ver cómo es el armado. Es muy sencillo. Tenemos lo que es la torcha con un conector euro, que directamente es conectarlo y cerramos el conector. Cuando hace traba, ya la tenemos conectada. La masa siempre va colocada en el negativo si es para colocación de mic, ¿sí? Imagínense que es una máquina que puede utilizar un rollo de hasta 15 kilos. Tiene el motor internamente, que es un motor metálico con devanador metálico. En lo que es electrodos, directamente hay que pasarla a electrodo. Se trabaja con los 2 bornes. También, al ser una máquina inverter, se puede utilizar en polaridad directa o inversa. Es una máquina muy buscada. En lo que es la regulación de MIC, las máquinas MIC trabajan con 3 sistemas de soldadura: cortocircuito, mucho aporte, poco voltaje, inductancia negativa. Esto nos permite a nosotros que tenga penetración y trabaje en frío. Sprite,
es para estructuras más gruesas, generalmente para lo que es chasis o reticulados. Se baja un poquito lo que es el aporte de material con el amperaje, se eleva el voltaje para darle mayor temperatura y se coloca la inductancia en positivo. Y la tercera regulación es globular. Se utiliza muy poco aporte de material, un poquito más de voltaje e inductancia negativa. Y va a estar formando globitos y cayendo directamente. Se utiliza mucho en lo que es soldadura de aluminio. Esta máquina se puede utilizar con rollo de aluminio, hierro, acero inoxidable. Entonces nos da esa posibilidad para poder trabajarla perfectamente. Lo que es el rollo de alambre se puede utilizar con alambre común, siempre conectando la manguera a un tubo de gas, que puede ser un gas inerte o un gas activado, o la mezcla de ambas, que el gas puede ser un CO2 o una mezcla de CO2 y argón. Son los tres gases que se pueden utilizar. Otro tipo de soldaduras con MIG es la soldadura con alambre flux. El alambre flux es un alambre tubular que tiene un polvito adentro que va a ser el que forme el arco de soldadura. Generalmente se utiliza para poder trabajar afuera, obviamente porque el gas lo que forma es una atmósfera para poder trabajar. Es quien limpia la pieza, eleva la temperatura y forma el arco de soldadura. Es como si estuviera trabajando con un electrodo, con ese tipo de alambre. Algunos alambres forman escoria y otros son simplemente un polvito. Bien, en lo que es electrodo, es una máquina de 200 amperes, que lo que me permite es diluir electrodos de hasta 5 milímetros al 60% y 4 milímetros a 155 amperes al 100%. Los cuidados y mantenimientos que tiene esta máquina son simples. Cuando empiezo a trabajar la mantengo encendida todo el tiempo. Solamente gasta 10 Wh, un tercio de electricidad de lo que gasta una máquina de bobinado. Al terminar de trabajar la dejo 10 o 15 minutos más encendida para que cuando la guarde totalmente fría. Lo que es electrodo, siempre respetar los 40 amperes por milímetros. Esto me va a permitir que el electrodo no se caliente, que la torcha esté fría, que el cable esté frío y que la máquina esté fría. Y el rango de trabajo. Una de las cosas más importantes cuando voy a elegir una máquina de soldar, sea MIG, TIG o electrodo, tengo que saber el rango de trabajo para poder saber cuánto voy a utilizarla y en qué tiempo. El rango de trabajo se toma 10 minutos, ¿sí? 10 minutos es al 100%. Si a mí me dice que es una máquina que trabaja a 170 amperes al 100% en MIG y 155 amperes al 100% en electrodo, significa que yo puedo trabajar 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos constante. Al 60% en MIG son a 200 amperes. Significa que yo voy a trabajar 6 minutos y 4 minutos voy a descansar. 6 minutos y 4 minutos voy a descansar. Siempre con la máquina prendida, ¿sí? Puedo utilizar rollo de alambre desde 0,6 milímetros hasta 1,2. ¿Qué tipo de cuidados son esos simplemente? Uno tiene que tener en cuenta siempre los elementos de protección. Siempre que voy a soldar con cualquier tipo de máquina, de cualquier modelo, voy a tener que tener en cuenta la máscara fotosensible, el delantal de trabajo y los guantes de trabajo. Esas son las protecciones mínimas para poder trabajar. Cualquier duda o consulta, te pedimos que lo hagas por medio de nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo tutorial. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Lustov. Hoy vamos a hablar sobre la máquina de soldar ACDC 200. Bien, cuando uno la retira de la caja, va a tener la máquina, la torcha para TIG, lo que son las colas, el electrodo de tungsteno, la busa, las mordazas, el difusor, las abrazaderas para la manguera, el cable de masa, lo que es el cepillo, la pinza de soldar, la torcha de soldar y la manguera. Bueno, lo que vamos a hacer es proceder a armarla, ¿sí? En la torcha lo primero que vamos a instalar es el difusor,
es el que va a estar enviando el gas por la torcha y va a estar esparciendo sobre el material. Colocamos una buza, elegimos, depende del lugar. El electrodo de tungsteno se coloca con la mordaza, siempre hay que elegir qué tipo de mordaza porque tiene diferentes medidas. Hay electrodos de 1,6 milímetros, 2 milímetros, 2,4, 3,25 y luego la cola de la torcha, ¿sí? Generalmente lo recomendable es el afilado. Puedo tener un afilado desde 30 grados hasta 90 grados. Depende del tipo de trabajo que vaya a realizar. La instalación del tungsteno, la graduación para que quede perfecto, colocarla a 45 grados, hacer tacto y cerrar la cola. Y ya tengo la distancia perfecta para lo que es el tungsteno. Cuando yo voy a instalar, voy a tener 3 cables de la torcha. Lo que es el arco que va a producir el arco de soldadura, la manguera para el gas, y el conector del arco pulsado. No es complicado el armado, es sencillo. Siempre es conveniente trabajar con la mano, no apretarlo para que se lastime los bornes. Si quiero ajustarlo un poquito a lo que es el gas para que no haya pérdida, lo ajusto, pero no muy fuerte para que no se lastime la boca de salida del gas. Y luego se conecta la torcha de TIC directamente al positivo. Como dijimos, aquí tenemos una máquina dual. Se puede utilizar en TIC y en electrodo. ¿Qué significa TIC? TIC significa tungsteno con gas inerte. ¿Por qué lo decimos? Porque el gas que se va a utilizar es un argón, es un gas inerte muy estable que me va a permitir al electrodo de tungsteno mantenerlo estable. ¿Por qué? La temperatura que alcanza el electrodo de tungsteno es muy elevada. Si yo no tengo una atmósfera que esté cubriendo el electrodo, explota. Esto también me va a permitir el gas formar una atmósfera en el arco de soldadura que me va a limpiar la pieza y me va a quitar el oxígeno para tener una soldadura perfecta. En lo que es electrodo podemos trabajar hasta 5 milímetros, lo que es electrodo al 25%. Podemos utilizarla al 100% a 155 amperes, serían electrodo de 4 milímetros. Esta es la posibilidad que tenemos para poder soldar con electrodos. ¿Qué tipo de electrodos? Electrodos básicos, ácidos, rutílicos y celulósicos. ¿Por qué? Tenemos la posibilidad de tener un forzador directamente con la máquina ACDC, que es un rectificador para poder soldar ese tipo de electrodos. En lo que es TIC, contamos con la posibilidad de soldar con 2 tiempos o 4 tiempos. Tenemos lo que es el arco pulsado, la alta frecuencia. Tenemos una rampa de ascenso y descenso muy prolongada, un balance para poder dar mejores condiciones a la pieza para que no se eleve la temperatura y suelde mejor. Y lo que es importante, la alta frecuencia. Va desde los 10 hasta los 200 hercios. Esto nos permite tener un mejor trabajo para lo que es la soldadura. Esta máquina es una máquina de corriente alterna y continua que nos permite soldar aluminio y titanio. Al trabajar en corriente alterna podemos soldar esos 2 tipos de metales que son los más complicados que hay. Luego, en corriente continua, podemos soldar lo que es acero inoxidable, hierro, cobre, bronce, oro, plata. El motivo del aluminio trabajarlo en corriente alterna es que es muy duro y el óxido de aluminio no se puede soldar con corriente continua. Cuidados y mantenimientos. Los cuidados de esta máquina es principalmente mantenerla encendida. Cuando termino de trabajar la dejo 10-15 minutos más encendida para que al momento de guardarla totalmente fría. Cuando voy a trabajar en electrodos, lo recomendable es trabajar con el rango de trabajo. El rango de trabajo se toma 10 minutos, ¿sí? 10 minutos significa el 100%. Si yo voy a trabajar a 155 amperes, con un electrodo de 4 milímetros al 100%, voy a trabajar 10 minutos continuos. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos continuos.
al 60%, me está diciendo que 6 minutos voy a trabajar, 4 minutos va a descansar la máquina encendida. 6 minutos trabaja, 4 minutos descansa la máquina encendida. Y respetar los 40 amperes por milímetro. Esto es muy importante para que la torcha o la pinza de soldar no se guarde, no se caliente y caliente la máquina. Siempre tenemos que tener en cuenta los elementos de protección. Para todo tipo de soldaduras o para todo tipo de método de soldadura hay que contar con la máscara fotosensible, el delantal de protección y los guantes. Esto nos permite a nosotros proteger nuestro cuerpo. Bien, si tenés alguna duda o comentario lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo tutorial.